Estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Cultura Andina. En esta oportunidad vamos a desarrollar una nueva unidad, la unidad número 8, titulado Filosofía Andina. Cuando hablamos de la filosofía andina, cuando hablamos de filosofía andina como tal, estamos hablando de esa forma de pensar, de esa forma de pensamiento y sentimiento que tiene el hombre de los Andes. Vale decir, del hombre que vive en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia. Me refiero a los individuos pertenecientes a las etnias que aún hoy en día viven en todos estos países ya señalados. Etnias que a lo largo del tiempo han ido generando una concepción propia de el mundo que los rodea. A esa forma de pensar, a esa forma lógica, metódica, sistemática que cada cultura ha generado a lo largo del tiempo, se denomina filosofía. Podemos hablar de la filosofía azteca, de la filosofía maya, de la filosofía incaica, de la filosofía tihuanacota, de la filosofía de los mapuche, de la filosofía hopi, de la filosofía navajo, entre otras. Es decir, cada pueblo genera su propia forma de pensar y a eso se denomina filosofía. Más en esta oportunidad vamos a hablar de la filosofía andina como tal. Y cuando hablamos de la filosofía andina, estamos hablando de esa forma de pensamiento propio de el hombre de los Andes. Y entre las amplias y, bueno, las características de la filosofía andina, podemos hablar que estas son expresiones, manifestaciones culturales del hombre andino. Del hombre andino, quien se ha caracterizado desde tiempos atrás con su actividad agrícola como tal. Y en relación a este, el hombre andino ha ido demostrando su forma de pensar, su forma de sentir, en colectividad, en conjunto. Por otro lado, el hombre andino vive observando, vive conviviendo con su entorno, con su naturaleza, con aquello que lo rodea. Ya que para el hombre andino naturalmente, toda la naturaleza, es decir, todo lo que nos rodea, el altiplano, los cerros, las montañas, los árboles, el pasto silvestre, las plantas naturales, el río, la laguna, el lago, el mar, el océano y todo lo que nos rodea, lo reitero para el hombre andino, posee un espíritu. De ahí la denominación que el hombre andino es espiritualista. Vale decir, un hombre que vive, que percibe al mundo a partir de la existencia de espíritu en todo región, en todo espacio geográfico como tal. Por lo tanto, en los Andes entonces, el hombre expresa
en su convivencia, en su diario vivir, en su conservación, en la búsqueda de mantener la armonía que vincule al hombre natural y a la naturaleza, al hombre y a la naturaleza que se va a reflejar en fauna y en flora. Esa es la forma de cómo el hombre andino llega a concebir colectivamente respecto a ese conjunto de pensamiento lógico, denominado filosofía andina. Entonces, el hombre andino habla de diferente forma de pensar, puede denominarse extralógica, es recíproca, de complementariedad, de correspondencia, en base a los sentimientos, los aspectos afectivos vinculados con la naturaleza, ecológicamente hablando, con principios, cuando hablamos de éticos y relacionados con la agricultura como tal. Por lo tanto, los principios de la filosofía andina estarán superditados por estos cuatro pilares: la correspondencia, la reciprocidad, la complementariedad y la relacionalidad. Estos cuatro principios van a mantener el pilar sobre el cual la filosofía andina, esa forma de pensar que tiene el hombre andino, va a desarrollar en torno a hacia los otros individuos integrantes al interior de su familia y respecto a los individuos que conforman su sociedad, su comunidad. Puede ser un ayllu, puede ser una comunidad rural o la ciudad propiamente señalada. Entonces, la filosofía andina está mostrando, está reflejando en la denominada cruz andina, en la chacana, los elementos básicos de la cosmovisión andina. Habla de dos elementos muy importantes: el varón y la mujer, chacha warmi, como se lo denomina comúnmente, y cómo estos dos elementos forman el núcleo de la sociedad en una determinada comunidad, y bajo cuatro elementos, como el vivir bien, el cual se va a reflejar en un conjunto de prácticas propias vinculadas con la naturaleza. El buen vivir no precisamente significa tener a disposición tecnología, puede ser un celular último modelo, un televisor de plasma versión última, un ordenador con una amplia capacidad de almacenamiento de datos. No, el buen vivir va a percibir a todo aquello que le rodea al hombre como lo suficiente para poder vivir en armonía, en paz, propagando amor. El buen vivir no implica tener, según la filosofía andina, tener y gozar todos los materiales del cual se dice que son básicos para poder vivir bien. El buen vivir implica aceptar lo que se tiene y a partir de ese conjunto de elementos a disposición buscar la propagación de sentimientos positivos hacia el interior de una familia y hacia todos los individuos de una colectividad, una comunidad.
El querer bien habla de sentimientos emanados de la armonía. Vale decir, sentimientos que no decaigan en aquellos sentimientos negativos como la envidia, como el rencor, como la rabia, como la furia y demás sentimientos que van a amenazar la integridad de una persona o de un conjunto de personas. El querer bien conlleva la práctica de pensamientos diferentes a estos que se vinculen con la armonía, con la paz sobre todo. Y cuando se habla de saber bien, se habla de poseer conocimientos que conlleven a las prácticas positivas, las prácticas en beneficio de una colectividad humana, respetando la vida de los seres vivos, del hombre, de la naturaleza, de la fauna y de la flora como tal. Y el hacer bien está relacionada en cómo el hombre va a aplicar esos conocimientos en base a sentimientos positivos y siempre buscando vivir en armonía, en equilibrio con la naturaleza. En ese sentido, el buen vivir, el querer bien, el saber bien y el hacer bien constituyen elementos importantes dentro de la filosofía andina. El buen pensar, el generar un buen conocimiento vinculado con el buen hacer y buen trabajar, con el buen sentir o buen querer, forman estos elementos que hacen de la filosofía andina esa búsqueda incesante de esos tres elementos: armonía, paz y amor, y buscar ese equilibrio con el universo. Es decir, el vivir bien va a buscar esa armonía entre la naturaleza y el hombre. Por lo tanto, este conjunto de pensamientos van a estar vinculados con esa forma de pensar del hombre andino. Podemos hablar, entre otros aspectos, desde tornar a la Vyayala en un sentido metafórico, en, bueno, entendiendo que esto quiere decir en recuperar las costumbres de siglos atrás. ¿Y por qué se hace esta reminiscencia? Porque desde el pasado siglo XX, la culturación, la forma de vestir, la música, la forma de alimentación y demás, producto de la culturación, lo reitero, ha ido tomando fuerza en todos los países en el Abya y o en América. Por ello se habla de retornar a la Via Yala, es decir, antes de todas estas influencias que está generando conflicto y ha roto el equilibrio con la naturaleza y que hoy en día se pretende tratar de recuperar por buscar el equilibrio como tal. Por lo tanto, se habla de reincorporar a la agricultura como parte de el hombre. En el pasado siglo XX, de muchas comunidades, la gente migró a las ciudades para trabajar en fábricas, en industrias. La filosofía andina enfatiza en volver a las comunidades y generar ese equilibrio relacionado con la agricultura como tal.
a partir de el saber comunicarse, que es un factor muy importante por el cual los individuos de una comunidad se van a relacionar. Este aspecto llega a ser uno de los más importantes en relación a los principios de la filosofía andina. Y el control social como un elemento para poder controlar a el cumplimiento de sus individuos al interior de una comunidad, de una ellos respecto a las leyes que rigen el comportamiento de todos los individuos. Y el trabajar en reciprocidad, el cual va a denotar el vivir bien a partir de la reciprocidad en el trabajo, en la familia y en toda actividad en el interior de la comunidad. Evitando aspectos negativos como el robo, la mentira y el ocio, la filosofía andina pretende en aplicar estos principios, los cuales se ha plasmado ya y se ha replicado en el Tahuantinsuyo por los incas, con el Amazúa Maquella Mayuya, a partir de la búsqueda de una convivencia armónica, pacífica y llena de amor entre sus individuos, para proteger a las semillas, así como las semillas son las esencias básicas para generar un árbol, una planta y demás, también estas son relacionadas con los niños, quienes como semillas van a ser el presente futuro de una determinada comunidad, un determinado ayllu, una determinada sociedad y una determinada cultura. Y en términos agricultores, hoy en día se utilizan semillas transgénicas preelaboradas, cuya función principal es simplemente ser el elemento que llega a la mesa sin las proteínas, sin las calorías, sin los carbohidratos para que una persona pueda alimentarse de manera correcta. Se genera con los animales, se genera en el tema agricultura y la agricultura utiliza este tema de transgénicos para que el producto en menor tiempo se desarrolle, pero perdiendo sus propiedades alimenticias como tal. En la filosofía andina se va a priorizar la vida en la comunidad, la armonía entre los individuos, la armonía en la comunidad entre todos los integrantes, buscando un bien común a partir del desarrollo de la conciencia colectiva. Para ello, al interior de la comunidad se van a llegar a acuerdos en consenso para definir algunas decisiones en bien común de la colectividad, respetando las diferentes diferencias que existan entre los integrantes de una ello o una comunidad, ya que el pensamiento diferente va a nutrir, como una crítica, va a alimentar las decisiones en el bien común. Ello no significa la existencia de discriminación como tal. Y esto va a conllevar al vivir en complementariedad entre todos los individuos de esa determinada comunidad. A partir del planteamiento de diferentes aspectos, de diferentes formas de solucionar, se va a complementar hacia el surgimiento de una solución entre todos los individuos de una comunidad. Y esto va a mostrar el equilibrio como tal entre la comunidad, entre los individuos con diferentes pensamientos. Bien, con eso terminó la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchas bendiciones.